Hola, 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 bienvenidos a este nuevo vídeo del canal donde vamos a hablar hoy de la fisiología del aparato reproductor femenino. Ya en otro vídeo anterior vimos tanto la anatomía del aparato reproductor femenino como la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. Ahora este vídeo lo vamos a dedicar exclusivamente a estudiar en detalle la fisiología, el funcionamiento del aparato reproductor femenino. Para eso ya sabéis que es muy importante tener nociones básicas de la histología, del tejido que forman los diferentes órganos que estudiamos, porque si sabemos qué estructura tiene ese tejido, vamos a poder inferir, vamos a poder deducir qué es lo que ocurre en ese tejido con mucha más facilidad. Así que vamos a empezar hoy con la fisiología del aparato reproductor femenino y para eso tenemos que tener en cuenta que dentro de ese funcionamiento de los órganos femeninos hay que estudiar dos ciclos, tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino, son dos. Y esos dos se unifican en lo que se llama ciclo menstrual, es decir, que cuando se os pregunte o se os pida que habléis sobre el ciclo menstrual, tenéis que hablar de estos dos ciclos que lo componen, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Y que cada uno tiene sus particularidades, y vamos a ver a continuación, pero que los dos trabajan al unísono para llevar a cabo la función del aparato en general, del aparato reproductor femenino, ¿vale? Así que vamos a empezar ahora con el ciclo ovárico. El ciclo ovárico, como su nombre propio indica, tiene lugar en el ovario, ¿vale? Ese es el lugar donde se localiza esta función del aparato reproductor femenino. Aquí tenemos y recordamos la anatomía del aparato reproductor femenino y en el ovario aquí se produce la gametogénesis femenina, es decir, la producción del gameto femenino, es decir, la producción de la célula sexual, ¿vale? Que va a intervenir en la fecundación junto al espermatozoide para generar una nueva vida. Por lo tanto, aquí es donde se produce una célula, recordad, haploide, que es el óvulo. Y aquí veis una fotografía al microscopio de lo que es este tejido. Y ahí vemos un montón de ovocitos primarios que cuando ya estuvimos ahora hablando de embriología, de cómo se desarrollan los embriones, estuvimos viendo que en el caso de la mujer, una vez nacemos ya tenemos todos los ovocitos primarios que podemos necesitar durante toda la vida y ya es cuestión que en diferentes puntos de nuestra vida se van activando para ir generando esos óvulos. Y ahí tenéis, fijaros, toda una masa de ovocitos primarios preparados y listos para empezar a trabajar cuando sea necesario. Aquí también veis algunos ovocitos que ya están madurando, ¿vale? En cada ciclo vamos a ver que maduran varios, sin embargo solamente uno, normalmente uno, es el que lleva a cabo el desarrollo completo como óvulo. Pero bueno, hay varios que se están preparando por si ya sabéis que la biología es muy sabia y siempre hay alternativas de reserva por si uno falla. Y veis, aquí tenéis varios que están madurando. Bueno, pues esta es una presentación de lo que ocurre a nivel de tejido dentro del ovario. Vamos a ver un detalle de ese desarrollo, de esa maduración de esos óvulos y aquí tenéis un esquema. Este esquema está manipulado y todos los libros lo presentan así para que lo veáis mejor, para que lo entendáis mejor. Vamos a empezar viendo que aquí tenemos los ovocitos primarios que van desarrollándose, ¿vale? Se desarrollan, se van desarrollando, se van madurando y llega un momento en el que se produce la ovulación. La ovulación es la expulsión de ese óvulo, ¿vale? Y fijaros que aquí se queda un folículo vacío. A este folículo vacío, a este tejido, a esta agrupación de células que acompañaban al óvulo y que se quedan ahora sin el óvulo, pues se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo también. ¿Vale? Y tiene una función muy importante. Y tenéis que tener en cuenta que aquí en el ciclo ovárico podemos dividir como dos fases.
La primera es desde que empiezan los ocitos primarios a activarse hasta que se produce la ovulación, ¿vale? Y la segunda fase sería a partir de que este cuerpo lúteo está solo, sería la fase lútea, ¿vale? Porque aquí este cuerpo lúteo también va a tener una función muy importante. Ya os la lanzo. La función es que una vez que ya el óvulo se ha expulsado, ese cuerpo lúteo sigue vigente, sigue funcionando durante varios días y su función principal es segregar estrógenos y progesterona, las dos hormonas principales para el funcionamiento del aparato reproductor femenino, ¿vale? Si ese óvulo después, dentro de unos días, no es fecundado, este cuerpo lúteo degenera. Sin embargo, cuando ese óvulo sí que es fecundado, este cuerpo lúteo sigue activo durante 2 o 3 semanas, segregando muchísima progesterona y estrógeno hasta que la placenta coge el relevo de esa función y es la placenta la que segrega una cantidad brutal de estrógenos y de progesterona. Y ya el cuerpo lúteo ya degeneraría. Pero bueno, como que coge ese papel fundamental hasta que la placenta esté desarrollada. Fijaros qué sabio es el cuerpo humano, que tiene siempre alternativas para todo y sabe que la placenta necesita un tiempo para desarrollarse y mientras tanto, por el cuerpo lúteo es el que hace esa función tan importante como es segregar estrógeno y progesterona para asegurar que ese embarazo y esa anidación del óvulo fecundado se hace con éxito, ¿vale? Entonces, aquí lo principal es que tengáis en cuenta eso. Primera fase del ciclo ovárico, desde que empieza hasta que el óvulo se expulsa. Segunda fase, mientras que el cuerpo lúteo se va degenerando si ese óvulo no es fecundado, ¿vale? Bueno, esta sería la primera parte del ciclo menstrual, ciclo ovárico. Y antes de continuar, simplemente recordaros que al igual que ocurría en el aparato reproductor masculino, aquí en la mujer también en la dirección de toda esta orquesta la llevan a cabo las hormonas y también, al igual que en el hombre, se produce el mismo tipo de regulación. La regulación hormonal que viene dirigida del eje hipotálamo-hipófisis. Y además, fijaros, las hormonas son las mismas que en el caso del hombre. Actuaban, si os acordáis, la hormona luteinizante, la LH, y la hormona estimulante del folículo, la FSH. En el hombre atacaban o se dirigían hacia el testículo, en la mujer se dirigen hacia el ovario. Recordad, en el hombre provocaba la generación de testosterona, en la mujer provoca la generación y la producción de estrógeno y progesterona. Tenéis que tener muy claro esa diferencia en cuanto a hormonas sexuales de un sexo y de otro, ¿vale? Bueno, continuamos complementando ese ciclo ovárico que hemos dicho que es una parte importante del ciclo menstrual, pero no es el único, ¿vale? El complemento al ciclo ovárico es el ciclo uterino. Y para entender lo que pasa en el útero, o lo que os digo siempre, es fundamental saber qué tejido forma ese útero. Ya lo avanzamos en el vídeo de la anatomía del aparato reproductor femenino, ahora lo vamos a ver con más detalle. Si recordáis, teníamos una capa de tejido en la base que se llamaba miometrio, ¿vale? Que era una capa muscular, y teníamos una capa que era la que estaba más expuesta a la luz del útero, que era el endometrio, que esta es la que decíamos que cambiaba enormemente en función de la fase del ciclo menstrual en la que esté la mujer, ¿vale? Y si esa mujer está o no embarazada. Este tejido tiene la capacidad de transformarse muchísimo en función de la fase del ciclo menstrual en el que esté. Lo fundamental es que tengáis en cuenta que, fijaros, este tejido está altamente vascularizado a través de arterias y que estas arterias tienen una forma, sismoidea, tubular, enrollada, enroscada, como queráis. Eso después va a ser muy importante y que veáis también que este tejido es un tejido glandular,
¿vale? Que se segregan una serie de sustancias al exterior del útero. Son sustancias que aseguran que ese óvulo, si es fecundado y se convierte en cigoto, tenga los nutrientes necesarios para poder anidar aquí en la pared del útero y poderse desarrollar adecuadamente, ¿vale? Una vez que tenemos claro esto, vamos a ver a continuación las diferentes fases por las que pasa ese endometrio. Si recordáis, estamos hablando de esta parte de aquí, ¿vale? De la capa más externa del útero, ya tocando a esa luz del útero. Bueno, pues ese endometrio que hemos visto puede estar en tres fases diferentes. Puede estar en una fase secretora, endometrio secretor, que es esta que tenéis aquí, donde se producen muchísimas mitosis y ese tejido aumenta de grosor, ¿vale? Ese tejido epitelial aumenta de grosor. Fase secretora. Después tenemos otra fase que es la fase proliferativa. Aquí hay una cuestión importante y es que aquí ya el tejido no aumenta de grosor, sigue quedándose el mismo grosor, pero las glándulas que lo contenían sí que empiezan a aumentar su secreción. Por lo tanto, esas glándulas, para adaptarse, ya que no tienen sitio porque no está aumentando el grosor del tejido, pues se hacen muy tortuosas. Esas glándulas se doblan para adaptarse al poco espacio que tienen, ¿vale? Y aquí es cuando empiezan a secretar esas sustancias que hemos dicho para asegurar la viabilidad de la anidación de ese cigoto. Y si eso no se produce, pues ese endometrio pasa a fase menstrual, donde se destruye la parte más superficial de ese tejido. Si os acordáis, veíais que estaba muy vascularizado por arterias muy tortuosas. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que hay un espasmo en esas arterias, es decir, esas arterias se cortan, se produce una secreción de sus propios lisosomas de las células de ese tejido que autodigieren ese tejido, ¿vale? Es como una autofagia de ese propio tejido. Y lo que ocurre es que el miometrio, la base de ese tejido que era muscular, empieza a hacer unas contracciones para expulsar hacia el exterior ese tejido necrosado, ese tejido muerto, ¿vale? Que es el residuo de esa no fecundación del óvulo y por lo tanto ese tejido tiene que salir fuera. Fijaros qué maravilla, qué sistema más maravilloso que tiene el cuerpo de la mujer para adaptarse todos los meses a una posible anidación de una nueva vida. Y si en el caso de que no se produzca, también tiene las herramientas necesarias para restablecer una situación normal. Ahora queda la parte de síntesis de todo esto. Hemos estado viendo el ciclo ovárico, hemos estado viendo el ciclo uterino, pero lo tenemos que unir los dos. Y la unión de esos dos es lo que se denomina ciclo menstrual. Y aquí tenéis una gráfica donde tenéis recogido toda la información necesaria para poder interpretar ese ciclo menstrual adecuadamente. Arriba tenéis el ciclo ovárico tal y como lo hemos visto. Aquí tenéis el comportamiento de las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis, que ya hemos visto que es la hormona luteinizante, la LH, y la FSH, hormona estimulante del folículo, ¿vale? Y cuando sube una, sube la otra, pero realmente aquí la hormona que tiene impacto es la hormona luteinizante. Todavía no se sabe qué impacto o qué influencia en el ciclo tiene la FSH. Es verdad que se detecta que sube, pero no se sabe cuál es su función, ¿vale? Importante, que cuando sube la hormona luteinizante, suben los estrógenos, ¿vale? Suben los estrógenos en el ovario, Cuando suben los estrógenos en el ovario, se produce la ovulación, es decir, la expulsión de ese óvulo. Y eso ocurre en la mitad del ciclo, a los 14 días aproximadamente. Antes, ¿qué ha ocurrido? Se considera día cero del ciclo menstrual el primer día de menstruación, ¿vale? Entonces, pasarán 3-4 días de menstruación donde ese tejido se estará expulsando fuera y después
empezaremos con la subida de estrógenos que con un repunte de la hormona luteinizante provoca la ovulación, la expulsión del óvulo. Después, ese día 14 será el día central y a continuación lo que ocurre es que el cuerpo lúteo segrega esa progesterona tan importante que decíamos, que hace que ese tejido se vaya desarrollando. Es un tejido proliferativo, acordaros, ¿vale? Se va desarrollando. Gracias, ahora ya aquí no tiene nada que ver las hormonas del hipotálamo hipófisis, aquí ya no trabajan esas trabajaban solamente para producir la ovulación. Aquí para producir el desarrollo del tejido, un endometrio proliferativo, es el cuerpo lúteo con la progesterona. Cuidado, esto es importante. Si ese óvulo pues ya no es fecundado, pues baja esa cantidad de progesterona, porque ya dijimos que el cuerpo lúteo trabajaba durante 2 semanas y media, si el óvulo no era fecundado, y ya desaparecía. Al desaparecer, desaparece la progesterona, por lo tanto, el útero detecta que ya no hay progesterona, que no ha habido fecundación y por lo tanto empezamos a necrosar ese propio tejido, a destruirlo, a producir un espasmo en esas arterias y a empezar ya con la nueva menstruación. Así que chicos, espero que os haya quedado claro todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Tener en cuenta que cuando hablamos de ciclo menstrual tenemos que hablar de ciclo ovárico y de ciclo uterino y saber explicar esos dos ciclos que van en paralelo y qué hormonas son las que activan uno y lo desactivan y activan otro y lo desactivan. Y nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os sea de utilidad, que aprendáis muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo.